Sí, sí. ¿A qué correo hay que mandar la liga o la mandan ustedes? Es que ya la mandaron, ya llegó al correo. Gracias. Bueno, entonces ya que se está grabando, yo creo que simplemente comenzamos y lo hago realizando primero lo que es lo habitual en mis sesiones de trabajo, ir narrando brevísimamente qué es lo que vamos a estar haciendo en esta sesión 2. Luego vamos a tener que darle el tiempo a los profesores de la Universidad La Salle del Noreste para que nos iluminen con su gran conocimiento sobre temas muy emocionantes. Y luego pasaríamos justamente a la reflexión, al diálogo que tenemos que realizar. Bueno, entonces, en este desarrollo, tengo que repetir que me da muchísimo gusto estar acá con ustedes, a pesar de los problemas técnicos que nos pasaron. Y agradecerle a Natalia de Bengoechea que nos está salvando. Perfecto. Eso es una cosa muy buena. Gracias, Natalia. Igual tengo que referir que ha aumentado el número de inscritos. Sucedió que la primera sesión que hicimos justamente hace 7 días tuvo mucho impacto, mucha difusión y nos solicitaron que abriésemos nuevamente las inscripciones. Lo hicimos lunes y martes. El resultado es que tenemos 83 inscritos. 83. Eso tiene muchos significados. Y entonces me tengo que reprimir porque tenemos poco tiempo, pero tengo que decir algunas cosas indispensables. La otra cuestión es que los días miércoles nos reunimos quienes participamos en el equipo de trabajo del curso taller. Y allí valoramos, evaluamos, hacemos un recuento de lo que está sucediendo y les tengo que decir que recuperamos lo que se dice en el chat de este espacio, más lo que ya comienza a suceder en el grupo de WhatsApp, más lo que se da en los correos. Entonces, supongo que lo estoy diciendo para que se den cuenta de que hay un montón de trabajo. Y especialmente desde la revisión de los textos que hay en el grupo de WhatsApp, tenemos ideas precisas, ¿sí? Una es que podemos hacer ese trabajo de recuperar lo que se dice. Sin embargo, la propuesta es que ojalá digan verbalmente sus observaciones, de tal manera que todos las escuchemos, porque si estamos escribiendo en el grupo, en el chat, pues solamente algunos ven, no sé, es una sugerencia, ¿sale? Es una sugerencia. Bien. Luego, les comento, con toda la información que les digo que estamos recuperando, tenemos ideas precisas de cómo estamos. Les quiero mencionar, y otra vez brevemente, lo siguiente. Lo primero y más relevante es que el tiempo físico del curso taller, 5 sesiones con esta, ¿sí? Es decir, en total vamos a tener 6, acorta muchas las cosas. Entonces nos tenemos que ubicar en ese pequeño tiempo físico que tenemos. Esto nos lleva justamente a volver a decir que la intención
que tiene el equipo del SPINE que está trabajando esto, o la intención más productiva, es aportar para construir conocimiento sin buscar imponer nada, pues además es improcedente e imposible. Lo que estamos buscando es abrir espacios de diálogo y de construcción del conocimiento. La otra cosa que tengo que decir es que la disposición de nuestro grupo de trabajo es aprenderles, y en especial a quienes puedan aportar desde cualquier saber y de inicio desde el conocimiento matemático, porque esto es hacia donde se dirigió la sesión anterior. Otro punto es que será muy importante expresar de manera clara cuando se desee presentar una ponencia, que eventualmente sea material para el futuro libro. ¿Sí? Porque es mejor que, digamos, yo quiero presentar una ponencia para la próxima vez o tal, lo que sea, ¿de acuerdo? Y finalmente les tengo que contar que de la exposición que yo hice el viernes anterior, que fue de una de las epistemologías del sur, la epistemología analógica de lo cotidiano, hice una cosa que nunca hago, ver el video. Y me gustó. Pero me di cuenta de que tuve que cortar cosas, y especialmente dos que quiero mencionar muy brevemente. La primera, la dije, la cuestión nociológica o la teoría del conocimiento asociada a la nueva epistemología analógica. Sin embargo, es muy relevante porque desde entender claramente cómo conocemos, tendríamos que establecer muy claro que nos impulsa la psicología que todos tenemos. Es irremisible no tener psicología, pero también tenemos sentimientos. Entonces, hemos trabajado esto, cómo impacta la psicología y cómo impactan los sentimientos en el conocer. La idea es de que los que tenemos más disciplina buscamos controlar psicología y sentimientos, pero en algún momento nos puede traicionar, como hoy, que yo estaba ansioso por comenzar y llegó un problema técnico. Otra cosa que tengo que decir allí es una recomendación. En un libro que se llama Nuevos desarrollos de la hermenéutica analógica en la filosofía contemporánea, Nuevos desarrollos de la hermenéutica analógica en la filosofía contemporánea, que lo pueden bajar del portal del SPINE, ahí está gratuitamente. Tengo un capítulo que se llama El personalismo nociológico, y allí es donde desarrollo mucho más la teoría del conocimiento que estoy haciendo mención. Otra cosa que tuve que omitir porque hubiese sido demasiado es que la nueva epistemología analógica está cruzada o asociada o vinculada con la ética. No puede haber un pensamiento epistemológico sin un componente ético. Y esto lo voy a resolver rapidísimamente para darle enseguida la palabra a Alejandro y a Pablo, recomendando otro libro. Es un libro que acabamos de publicar y se llama La educación de la ética en México. Y espérame, que es Ulises. Perdón, un segundo. Hola, Ulises. Doctor, disculpa que lo moleste, que hay varias personas en el Zoom de Copies. No Sí, sé si usted mira, es de Natalia de Bengochea. Sí, mira, en este momento, justamente por los problemas técnicos que hubo, Ulises, Natalia de Bengochea nos
auxilió y estamos trabajando ahí. Entonces, si tú puedes enviarle a las otras personas la información, estupendo. Pero yo sigo porque estoy terminando mi parte. Hasta luego, Ulises. Ok, hasta luego. Bien. Entonces, el libro que recomiendo es este, La educación de la ética en México. Aquí hay un desarrollo específico de toda una serie de cuestiones de la ética y especialmente para ver cómo se interacciona con la epistemología. Este libro no lo pueden bajar del portal del SPINI, pero sí del portal de la editorial que lo publicó. Se llama Publicar al Sur y es http, etcétera, etcétera, publicaralsur.com. Allí lo pueden obtener gratuitamente. Comprenderán que me gustaría muchísimo seguir hablando, pero tengo que controlar mis sentimientos y emociones y psicología. Y le cedo la palabra entonces a Alejandro Méndez González y a Pablo Peralta, como ellos hayan organizado, para poder escuchar la intervención que van a realizar asociada a la antropología de la ciencia emergente. Entonces, pues les cedo la palabra como se hayan organizado ustedes. Doctor, muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos a comenzar y en primer lugar, en lo personal quiero agradecer a los organizadores de la gentil equivocación que tuvieron para invitarnos a compartir con ustedes algunas ideas. Les quiero presentar a mi compañero, él es Pablo Peralta Ávila, él es químico de formación básica, él es ingeniero químico, él es también, tiene estudios de filosofía, tiene estudios de teología, él es sacerdote católico diocesano, también es profesor de la Universidad de La Salle Noroeste y actualmente forma parte del grupo de investigación interdisciplinaria de aquí de la Universidad de La Salle. Muchas gracias, Alejandro, y gracias también. Me uno al agradecimiento que hacemos a el equipo organizador de este taller de cartografías, conociendo las epistemologías del sur. Y bien, vamos a comenzar entonces con nuestra presentación, que va sobre la antropología de la ciencia. Esto es algo que expresa una inquietud que nos surgió Alejandro y a mí a partir de la primera sesión de nuestro taller, que platicaba un poquito de esto, que platicaba un poquito de la necesidad de hablar, decía Ulises, de específicamente una filosofía de la ciencia, y nos parecía importante, pertinente, adelantarnos con una antropología de la ciencia como un estudio previo. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, iniciaremos planteando cuál es el estado de la cuestión, es decir, qué terrenos estamos pisando, cómo nos encontramos en este momento. Y lo primero que tenemos que decir en este sentido es que por los usos repetidos, las costumbres en el lenguaje, comenzamos a utilizar términos sin contextualizar el sentido original y originario de los mismos. Por ejemplo, comenzamos a hablar de conocimiento, de ciencia, de investigación científica, y de repente, en esta pérdida de contexto, comenzamos a hablar de conocimientos como herramientas y a la persona como un contenedor. De manera que educación consiste en darle herramientas, así he escuchado que se dice, en darle herramientas para la vida de la gente, instrumentalizando peligrosamente el conocimiento, cuando realmente el sentido va mucho más allá. No se diga de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Alejandro profundizará un poco más adelante en la construcción del sentido y significado de la ciencia, pero ciertamente la ciencia, yo lo decía muy fugazmente la semana pasada, no es un ente abstracto que flota esférico en el vacío, viajando a la velocidad de la luz, sino que tiene contextos históricos
contextos culturales, condicionamientos económicos que van influyendo en el quehacer científico. Y finalmente, la investigación científica no se puede desligar de estos conceptos, no puede renunciar al hecho de que tiene propósitos, finalidades, entornos ideológicos, etc. En este contexto, vamos a hablar un poquito sobre esta influencia incluso determinación de la economía sobre la ciencia. Está muy arraigada esta idea de que el progreso científico redunde en un progreso económico. Sin embargo, nos parece que muy bien podríamos hacer el análisis inverso. Y de qué manera la estructura económica, la estructura de producción influye y dirige, encausa el quehacer científico. Esto ha existido desde siempre, desde que podemos hablar de economía en el sentido de economos, de gestión del hogar, pero se volvió tremendamente evidente con la aparición del capitalismo global, donde este capital va decidiendo qué se investiga, qué áreas de las ciencias son más urgentes en su desarrollo y qué áreas de las ciencias comienzan a ser relegadas. De manera que entonces parece ser que el punto de origen de dirección en el progreso es la conveniencia y la pertinencia a los intereses del capital, no de la ciencia. Esto llevó, sin embargo, entonces, a una actitud cientificista unívoca. ¿A qué nos referimos con esto? Con el nacimiento de la modernidad inicia también una nueva concepción de conocimiento. Anteriormente, estudios sobre la verdad. Sin embargo, con esta idea cientificista como fuertemente arraigada en un momento en que el progreso científico comenzó a ser exponencial, como lo es hasta hoy, intentó traducirse a la filosofía. Y los discursos ya no eran sobre la verdad. Ahora los discursos eran sobre el método, que es precisamente una de las grandes obras de la modernidad, el discurso del método. ¿Y qué método? El científico. Con la separación de la res cogitans, de la res existens, es decir, de las cosas pensadas y de las cosas palpables, positivas, se entendió por ciencia aquel conocimiento que partía del estudio de las cosas, del positum, de las cosas dadas, que pueden ser cuantificadas por magnitudes tangibles y manipuladas variando ciertos factores y manteniendo constantes otros tantos. Eso sería ciencia como conocimiento verdadero, como único conocimiento válido en un intento por emancipar la razón de una fe que había sido hegemónica, predominante. Nace pues el cientificismo como univocidad. ¿A qué viene a dar esto? Viene a dar al mito del progreso científico como base y fundamento del progreso humano, del aumento de la felicidad. Con el tiempo, ya lo veremos también en unos momentos, viene un desencanto. Hoy la propuesta es un saber democrático, con dinámicas horizontales, donde no haya una epistemología que someta a la otra, donde no haya epistemologías válidas, pero infravaloradas por no pertenecer al paradigma hegemónico. En esta democratización del saber, habrá que buscar y darle, más bien reconocerle, más que darle, corrijo, de reconocer la Carta de Ciudadanía en el edificio del conocimiento humano a las distintas epistemologías. Es un saber democratizado. Así nace una nueva epistemología que va contra esas dinámicas hegemónicas
que va contra estas dinámicas de dominación, que es capaz de reconocer y aquilatar todos los saberes, y por eso nosotros hablamos de una antropología emergente de la ciencia. ¿Y de dónde viene la emergencia? Viene del hecho de que precisamente va contra estas inercias hegemónicas. No es una antropología de la ciencia tradicional donde el científico es un sabio enciclopédico encerrado en un laboratorio o en un cubículo, cuando mucho con un discípulo que será el heredero, sino en una actitud más amplia, en formación de comunidades, donde se comparten conocimientos, inquietudes, propósitos, y se va formando y conformando una producción de sentido y una fusión de horizontes epistemológicos. Nos parece también especialmente relevante decir que ya se ha reflexionado anteriormente sobre el pensamiento decolonial, pero nos parece mucho más enriquecedor la clave postcolonial, porque esta epistemología y esta filosofía de la ciencia no se va a caracterizar por negar algo, sino por una nueva protesta, una nueva propuesta. No es lo mismo vivir negando el pasado que mirar al futuro y proponer algo como alternativa, algo como una nueva visión. Ahora, ya adentrándonos más a qué consiste detalladamente esta antropología de la ciencia, nos los va a presentar Alejandro Méndez. Lo presento, él es maestro investigador de la Universidad La Salle Noroeste. Él tiene estudios en filosofía, en teología y una amplia, vasta experiencia dentro del trabajo universitario, y forma parte pues de muchísimos grupos de investigación institucionales, interinstitucionales y del Seminario Permanente de la Nueva Epistemología. Autor de varios artículos y publicaciones. Y pues adelante, Alejandro, con esta definición de antropología de la ciencia. Gracias, Pablo. Aquí no voy a repetir lo que ya dijo Pablo, simplemente voy a irme a una aproximación. Si bien es cierto, esta aproximación a una definición tiene sus fundamentos, su justificación, aquí simplemente me voy a su enunciación que procuraremos desarrollar según vayamos avanzando. No quiero hacer karaoke académico, es decir, no quiero leer lo que ustedes pueden leer. Entonces, esta sería la aproximación primera que tenemos hacia esta antropología de la ciencia, ¿sí? Ahí podemos resaltar una característica muy importante. La ciencia es lo que seres humanos hacen, ¿sí? La ciencia, como ya lo dijo Pablo, no es un ente esférico, eterno, permanente, que flota en el espacio y que viaja a la velocidad de la luz. Disculpen la exageración, pero así suele ser Pablo, para ser ilustrativo en sus ejemplos. Pero vamos, no es eso. A final de cuentas, la ciencia es lo que seres humanos hacen. Esta definición está tomada de un texto publicado ya hace tiempo por parte del doctor Luis Eduardo I y la profesora Díaz Ramírez. Sí. Ese texto se puede encontrar y esto ya nos favorecería para seguir ahondando en esto. Fundamentalmente, aquí, ¿qué es lo que nos dice? Es cuando personas se juntan para hacer ciencias. A final de cuentas, habla de personas que se reúnen, establecen consensos desde los cuales se guía y se orienta la práctica. Ahora bien, una de las personas que más trabajó durante mucho tiempo en este fenómeno de la antropología de la ciencia fue la doctora Larissa Adler-Lumit, que también recupera muchísimos de los hallazgos, muchísimas de las reflexiones, por ejemplo, de Thomas S. Kuhn, etcétera, etcétera. Sí, es decir, de muchas reflexiones contemporáneas a partir de ese desencanto que ya nos hablaba Pablo. En ese sentido, me quisiera yo caracterizar, por lo menos en una prima facie, lo que serían estos elementos que constituyen a las comunidades científicas.
Estas comunidades científicas, repito, a partir de estos estudios que menciono, su principal definición es la producción del conocimiento, ¿sí? Pero la producción del conocimiento en esta antropología emergente es principalmente una aproximación a la realidad. Es realista propiamente y trata de conocer esa realidad con toda la complejidad que esto conlleva y con toda la extensión. Ahora bien, las comunidades científicas están definidas primaria y fundamentalmente por un ethos. Entendemos en este sentido ethos en un sentido amplio, es decir, como este conjunto de ideas, teleología, valores, acciones, etcétera, que van a dar cohesión a las personas que integran dicha comunidad. Ahora bien, este ethos está conformado en primer lugar por un conjunto de ideas, más específicamente por un sistema de ideas. Aquí podríamos llamarle ideología, siempre y cuando se entienda no en un sentido político del término, sino simplemente como un sistema ordenado de ideas, porque sabemos que el término ideología puede también conllevar un cariz negativo, ¿no? Es decir, un conjunto de ideas que tratan de revelar algo, pero también ocultando algo. Además, no solo se trata de ser una ciencia descriptiva, lo decía ya el doctor primero, el quehacer científico tiene que tener como base y fundamento a la ética. La ética no es un añadido, no es un apéndice, no es un post-it que se le pega al quehacer científico, no es consecutivo al quehacer científico, sino que es constitutivo del quehacer científico, que es precisamente esta orientación que se le da. Orientación que se perdió durante la modernidad. Y desafortunadamente, al momento de estar preparando esta exposición, Pablo y yo considerábamos algunos elementos importantes que desafortunadamente por tiempo no podemos profundizar. Pero mucho del gran desarrollo científico del siglo XX tuvo dos fuentes principales, que era la económica y la militar, y principalmente la militar, antes que la económica. Esto ya nos habla de este cariz ético. No solo son un conjunto de ideas, y aquí entran los elementos más profundamente significativos, que sería la cuestión de la solidaridad. La solidaridad que hay entre los miembros que integran estas comunidades científicas. Una solidaridad que se da en un sentido vertical, hablando de rangos académicos, hablando también de rangos o de funciones dentro de una institución. Es decir, podemos hablar de superiores y subalternos, por llamarle de alguna manera, y a dificultar de encontrar términos más adecuados, pero también de una solidaridad horizontal, ¿sí? Esto es lo que motiva, lo que propicia, lo que permite que nuevas generaciones se vayan formando. No es nada más el trabajo, repito, de un científico aislado. Como decía Pablo, esta idea, cuando ayer buscábamos imágenes de ciencia o de científicos, era una constante, este imaginario, esta iconicidad. Era el hombre o la mujer de bata en un laboratorio con un microscopio, ¿no? Regularmente despeinados, regularmente de lentes, o delante o enfrente de un pizarrón tapizado de cosas indescifrables, ¿sí? Es decir, aquí esto de alguna manera denota una serie de supuestos. Otro de los elementos que caracterizan estas comunidades científicas, además del conjunto de ideas o sistema de ideas de la solidaridad, es la reciprocidad, es decir, la confianza. Y la confianza podría ser simplemente un tema que nos podría llevar muchísimo tiempo dadas las implicaciones que tiene. Porque no solo hablamos de confianza personal, sino de confianza en el trabajo, de confianza en las dinámicas que establecen tanto quienes tienen una función de dirigir, una función pedagógica, como quienes asumen esa función de ser dirigidos por lo menos durante cierto tiempo, ¿sí? Y también, por supuesto, está el elemento de la lealtad, fundamentalmente el compromiso. Estos son, repito, este compromiso es no la obligación formal, no la obligación contractual. A final de cuentas, habla de una disposición personal hacia el trabajo, hacia la contribución y hacia la relación con los demás integrantes de dichas comunidades. Todo esto, a final de cuentas, no solo es, atención, y esto es importante, no solo pretende, dentro de esta antropología de la ciencia, una reproducción de los saberes ya sabidos.
¿sí? No solo pretende ni siquiera una aséptica, objetiva y muy positivista descripción de lo que hay, sino que tiene también una tendencia utópica, es decir, de creatividad, de transformación. Aquí se retoman los conceptos, por lo menos se pueden profundizar, los conceptos de ideología y utopía que principalmente maneja Paul Ricard, en el sentido de que no solo se trata de ver lo que las cosas son, lo que la realidad es, sino cómo podemos transformar la realidad. Es decir, esta sería la teleología de estas comunidades. No nada más, y sabemos que hay muchas finalidades que se pueden tener. La ciencia como negocio, la ciencia como mercancía, disculpen el exceso, la ciencia como una forma legitimada de prostitución, pero también la ciencia como una posibilidad de transformación. ¿A partir de qué? De la creatividad. A partir de la supervivencia. No se entienda supervivencia en el nivel mínimo del desarrollo, sino de la pervivencia, es decir, de la más vida pensando en las posibilidades de cambio, de transformación en los distintos entornos. Ajá, así es. Pueden cambiar. Perdón. ¿Era una pregunta o fue un micrófono abierto? Ah, ok, disculpen. Disculpen el interrupción. Disculpen que haya pasado. Entonces, supervivencia, repito, no se entienda como el mantenimiento mínimo de la vida, no, como una supervivencia, es decir, más vida. Se trata de reproducir, de afirmar la vida de todas las personas en comunidad y en sus capacidades, por lo menos de dar estas condiciones. Y es hacia allá, hacia donde se dirige esta producción del conocimiento. Es hacia allá, hacia donde queremos ir. Atención, la finalidad no es el conocimiento, es la vida. Esa es la finalidad. Pero para poder afirmar la vida dentro de estas dinámicas se requiere conocer y se requieren conocer muchas cosas. Se necesitan saber muchas cosas, ¿sí? Y es precisamente hacia lo que se pretende llegar. Bien, siguiendo con esta idea, quiero recordar en alguna ocasión un desayuno de maestros donde estábamos en las mesas, un maestro de otra facultad, y él platicaba pues de qué manera la universidad tenía un papel muy importante de producción. Es necesario que la universidad produzca el tipo de profesionistas que la sociedad, que el mercado laboral está demandando, con las características y con las herramientas de conocimiento y las habilidades técnicas necesarias para ser productivos. Esto me lleva a preguntar, ¿cuál es la misión de la universidad? Realmente, yo me acuerdo que le dije, o sea que somos maquiladoras de profesionistas. Y él se sorprendió con mi observación, pero no le disgustó. O sea, me dijo, pues bueno, más o menos somos una maquiladora de profesionistas. Yo, con todo respeto, disiento gravemente de esta visión. Yo sé que se habla del mercado laboral, yo sé que se habla del profesionista como el producto final de la línea de producción universitaria, pero me parece que va más allá el papel de la universidad. No considero que sea un campo de adiestramiento donde la persona cosificada sea un instrumento calificado para insertarse en la mecánica económica de un mercado laboral. Me parece que la misión es más formativa, formación de profesionistas. Alejandro, si pudieras con la presentación. Entonces, la misión de toda institución superior de educación es la formación, no únicamente transmitir, o lo voy a decir así, depositar la información en el contenedor llamado alumno. Ahí tendríamos que irnos incluso a la definición de educación, porque suele ser un equívoco común confundir, equiparar educación con escolaridad. Mientras que una institución de educación superior va mucho más allá y mucho menos, o sea, va mucho más allá en el sentido formativo
pero tiene que ser también muy humilde al reconocer que la educación formal escolarizada tiene que unirse a la educación familiar, a la educación que proporciona la cultura, la historia, las redes sociales, los grupos de referencia, etc. Lo que sí es cierto es que estas instituciones de educación van formando un talante científico. Y a eso nos referimos diciendo que por talante entenderemos entonces la manera en que se hace la ciencia, con qué sentido y con qué usos, con qué dinámica se va produciendo la ciencia. Aquí tendremos que hablar también de un papel icónico de maestro, pero mucho ojo aquí, que cuando hablamos del papel icónico, no lo hacemos desde una postura de superioridad moral, de decir, ustedes no saben, yo sí sé, aprendan de mí, que soy el ejemplo a seguir. No. Hablamos de un carácter icónico del docente dentro de este contexto de prácticas de la antropología de la ciencia, donde se va formando un ambiente de producción de conocimiento, donde entonces estas virtudes y este talante científico son un modo de ser y un ambiente generalizado, no únicamente en el aula, sino en todos los espacios universitarios. Así pues, hablaremos de los hábitos y las virtudes intelectuales como actividades, acciones repetidas y que van beneficiando el quehacer científico. Entre ellas vamos a encontrar, por ejemplo, un hábito de estudio e investigación. Vuelvo a lo mismo. Tiene que ser un talante, no una actividad aislada. Tampoco debe ser un ejemplo en el sentido de vengan a verme, sino un ambiente generalizado de que aquí se viene a trabajar, aquí se viene a producir y además encontramos felicidad y sentido en esa actividad. Porque de no ser así es contraproducente. La prudencia, no en el sentido de quedarse callado, sino en el sentido más originario del término, como la suma de todas las virtudes, de manera que podamos nosotros decidir en qué momento actuar y de qué manera hacerlo. También el discernimiento, palabra muy enriquecedora, cernir 2 veces, colar 2 veces, separar con sumo cuidado aquellas actitudes que son perjudiciales de las que son benéficas, o separar muy bien tiempos, momentos y espacios para las actividades conducentes. También hablaremos de técnicas y prácticas científicas. Hablando de técnica en el sentido poético del término, la transformación externa de lo material, de lo corporal. Y hablando de lo práctico en el sentido de praxis, todas las interacciones y encuentros intersubjetivos que van formando el entramado social de la comunidad científica. Bien, además de eso, presentamos el dilema de la investigación científica. Al inicio de la ponencia nosotros mencionábamos que en un primer momento se había presentado una etapa unívoca, el positivismo, donde el único conocimiento verdadero era tomado de aquel que era obtenido por un método, el método científico. Con esto se fue elaborando una mitología, el mito del progreso moderno que nos llevaría a la felicidad. Sin embargo, durante algún tiempo permaneció, pero fue decayendo hasta llegar a momentos de franco declive y de desencanto. Muchas tribus urbanas se fueron desencantando.
la bomba atómica y en general la Segunda Guerra Mundial nos dio cuenta de que el progreso científico no era en automático la respuesta para la calidad de vida, que la ciencia podría tener algunas aplicaciones destructivas y que más bien dependía del ser humano el uso correcto o incorrecto de ese conocimiento, de esas herramientas. Sin embargo, posteriormente se llegó a la actitud equivocista, donde pasamos de tener una verdad pretendida como universal a tener tantas verdades que la verdad desaparece. Yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, cada cabeza es un mundo, ya sabrás tú. Yo digo que mi camisa es blanca, pero si tú consideras que mi camisa es roja, pues bueno, para ti es roja y para mí es blanca. La verdad se pierde. No es posible vivir así. ¿Cuál es la propuesta que presentamos? Un pensamiento analógico, donde se admitan puntos comunes de referencia, aunque puedan haber diferentes perspectivas. Las notas de este pensamiento analógico son las siguientes. Hay saberes particulares. Y esos saberes particulares además son estudiados por ciertas ciencias. No es el mismo saber que se alcanza por la química, que por la física, que por la filosofía, que por la sociología, la psicología. Son partes de la realidad. Y esa parte de la realidad tiene una ciencia particular que la estudia. ¿Tienen esas ciencias el saber absoluto? ¿Tienen el conocimiento absoluto o la verdad absoluta? No. Pero lo que conocen es verdadero en su campo y desde su perspectiva. Incluso puede haber ciencias que estudien el mismo objeto material. Un árbol puede ser estudiado por la biología, por la ecología, por la física, y cada uno va a tener distintas verdades y serán complementarias, no contrarias, sino simplemente serán diversas aproximaciones, cada una desde su enfoque, desde su metodología, para decirlo pues, desde su objeto formal, aunque tengan el mismo objeto material, de manera que serán complementarias. Y así llegamos a una de las realidades más enriquecedoras de nuestros tiempos, que son la integración y la colaboración transdisciplinaria. La especialización en la ciencia nos llevó a la situación donde cada vez éramos más expertos en campos cada vez más delimitados, porque no es posible tener un conocimiento tan profundo acerca de todas las cosas. Esta especialización, este saber más acerca de un campo menor, nos llevó a la necesidad de la transdisciplina, de la colaboración, de tejer redes de conocimiento complementarias, donde la colaboración será necesaria para un conocimiento cada vez más constructivo. Ya para cerrar nuestra participación, y para abrir el diálogo, queríamos o deseamos concluir de la siguiente manera. Bien, lo que es evidente, nosotros dentro de esta concepción de la antropología de la ciencia se reconocen distintas comunidades científicas y por lo tanto se reconocen distintos intereses, diversos intereses y también diversos paradigmas. De suyo y por default, ninguno es, voy a decirlo así, aunque sea equívoco, malo. No por serlo es malo, de ninguna manera, ¿sí? Sino que tienen que pasar por un diálogo, por una exposición, por un diálogo, por un encuentro que permita unir estos diferentes paradigmas epistemológicos. Entrar en diálogo para permitir llegar de manera análoga o analógica hacia ciertos consensos que permitan seguir escrutando la realidad para poder comprender dicha realidad, sus problemas y en el mejor de los casos plantear soluciones. Detrás de todo ello
el doctor Mauricio Beuchot insiste demasiado en ello. ¿Cuál es el modelo de humanidad que existe detrás del quehacer científico, en los que se fundamenta? Alguien puede decir, no, pues es que en el quehacer científico que yo hago no hay ningún modelo de humanidad. Aguas, siempre lo hay. Es decir, hay una concepción de la vida, hay una concepción del mundo, hay una concepción de la historia, hay una concepción del ser humano. Y si no la ubicamos, debemos de tener cuidado a riesgo de estar reproduciendo algo que a la larga no queremos reproducir. Se trata de hacerlo explícito. Dichas comunidades científicas, dichas formas distintas de hacer ciencia que sustentan estos paradigmas, en el fondo plantean algo que ya no hablamos de lucha de clases, ya no hablamos de luchas de razas, estamos hablando de una lucha de humanidades, es decir, de diferentes modelos de humanidad que se presentan y que se plantean. Aquí no se trata en este momento de juzgar, pero podemos decir que hay modelos que son mucho más éticos que otros tipos de modelos. Es ahí donde está el modelo de humanidad. La alternativa, a final de cuentas, en la que esto se fundamenta, es en esto que el doctor Primero, después de muchos años de trabajo, el doctor Primero Rivas, ha concluido, ha llegado a plantear como la filosofía analógica de lo cotidiano como alternativa. Si el quehacer científico, el quehacer de los científicos, de estas comunidades científicas, no repercute a largo o a corto plazo, de manera directa o indirecta en la vida del ser humano, en beneficio de la vida del ser humano, pues quizá, por lo menos queda ahí como alternativa, más valdría no hacerlo. En el fondo, esto que presentamos Pablo y yo, no es, dirían los latinos, más que un modi res considerandi, es decir, una forma de ver la realidad, la cual no quiere ser de ninguna manera absoluta, sino que muy por el contrario, estamos abiertos al diálogo, a la discusión y al encuentro, principalmente al encuentro. Muchísimas gracias. Bien, pues muchísimas gracias. Son expositores brillantes. Pues yo supongo que lo que continúa es precisamente el diálogo, las preguntas y toda una serie de cosas. Pero voy a usar unos minutitos del poder de ser el profesor titular. Por esto. Porque estoy frustrado de no tener tiempo de mencionar a muchas personas importantes que nos están acompañando. No las puedo mencionar a todas, pero voy a mencionar a tres y solicito que me disculpen los que no son nombrados. ¿Sí? En primer lugar, tenemos más personas de fuera de México. Hay una profesora de Buenos Aires que se inscribió. No sé si está, pero si está, debería de presentarse. Luego, también tenemos a un profesor del Instituto Politécnico Nacional que nos viene como anillo al dedo por todas las conversaciones que estamos teniendo con los matemáticos, con los matemáticos, que es Luis Mauricio Rodríguez. Él nos va a hacer una ponencia a la altura del mes de noviembre y va a plantear una epistemología del sur impresionante. No quiero decir nada para no quitarle los créditos que tiene. Luego tenemos a una persona que para mí es especialmente importante porque gobernó a la Universidad Pedagógica Nacional y es la profesora Marcela Santillán, matemática, que también está con nosotros y pues les doy la bienvenida. Me voy a contradecir, voy a mencionar también a Marcela Gómez Sollado de la UNAM, que tiene producción importante. Ahora sí, me reprime, ya no hablo más. Para que, ahí está Marcela Santillán, hola Marcela.
No tiene el micrófono, pero deberían de saludarnos. Perdón, muchas gracias. No quería interrumpir, nada más agradecer la distinción que sin duda sintetiza lo que hace a un colectivo en el acompañamiento, en la hospitalidad y en la generosidad que caracteriza siempre el sentido del educador y la educadora. Muchas gracias a ustedes y ¿qué les puedo decir? Un homenaje además y un reconocimiento al trabajo que están Y ahora realizando. la Gracias. otra Marcela. Hola Luis Eduardo, muchísimas gracias por la mención. No podría haber sido más oportuna la reflexión el día de hoy, cuando una de las cosas que nos tiene preocupados es repensar a la universidad, ¿no? Entonces creo que el día de hoy, por lo menos a muchos de los que estamos aquí, nos hace pensar que cómo es posible que estemos discutiendo estructuras administrativas cuando hay algo en la esencia que tendríamos que estar pensando todos colectivamente. Entonces, esas son las razones que llevó al grupo. A la cabeza de este grupo está Natalia, y aunque me va a decir otra vez que esto es horizontal y que entonces no se mencione, pero el proyecto surge con ella. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Creo que va a ser una situación muy, muy rica poder estar en este espacio. Gracias de verdad, Luis Eduardo. Qué bueno que participen. Luis Mauricio, también tienes que decir algo. Y si quieres avanzar en tu epistemología escandalosa, estupendo. Bueno, más escandalosa que la de Alejandro y Aido y el hombre Fernando, no creo. Me hicieron pensar en el anarquismo epistemológico de Feyerabend, y con todas sus cuestiones así muy provocativas. No, aquí yo diría que y muchas gracias por la oportunidad de empezar a compartir esto, que fue precisamente por una situación, como lo comentamos, de que me violentaste con un comentario en la presentación de uno de mis libros. Y sí, para no dejarlo, para no decirlo explícitamente, yo diría que es una epistemología del sur, pero que se encuentra hacia el norte, pero sin ser una epistemología del norte. Entonces aquí estaríamos hablando de esta parte intermedia, y sí, en donde se rescataría muchísimo este conocimiento simbólico, este conocimiento mitológico. Y bueno, salvo que diga yo una barbaridad, pero estamos entre amigos, y aquí plantean una antropología de la ciencia, y yo diría que sería una reflexión sobre la ciencia de los antropólogos, ¿no? Entonces, aquí es todo un debate que ya hemos platicado, Luis Eduardo, sobre la epistemología como rama de la filosofía, en donde los filósofos reflexionan sobre el trabajo científico, y la otra visión en donde los científicos reflexionan sobre su propio quehacer. Y aquí sería, digamos, un tanto la reflexión sobre el trabajo científico de los antropólogos, como para poder hacer este planteamiento de una nueva epistemología, que lo dejo igual que tú. A ver, para cuando venga la exposición ya le ponemos el apellido a esta epistemología. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Mauricio. Y creo que tenemos que pasar ahora a reflexionar sobre lo que nos aportan Pablo Peralta y Alejandro Méndez. Marcela Santillán ya comenzó a aprovecharlo. Es decir, todas estas reflexiones tienen que ver con el sentido de la universidad y no con la administración de la universidad, ¿sí? Pero son temas, pues, que tenemos que comenzar a ver, y en este momento, pues, voy a estar dando la palabra a quienes alcen su manita, de cualquier mano, la física o la virtual, como Pablo Peralta ya tiene la mano virtual alzada. Entonces, o no querías hablar. Bueno, entonces... No, doctor. Se le quedó la mano Gracias. alzada. Bueno, entonces bájala para que no me confundas. Bien, alguien que quiera... Sí, ya. Marcela, por favor.
Marcela, perdón, Marcela Gómez Ollado, Sí, no Marcela Santiago. estamos las Marcelas aquí, entonces, muchas gracias. Bueno, nada más, además de felicitar, agradecer la generosidad, reiterar la lógica que en términos de las instituciones públicas acompañan nuestro quehacer y las privadas también en el etos de sentido de lo que compete a las humanidades, a lo humanístico y al sentido político del conocimiento, yo diría no solamente antropológico, lo quiero situar con énfasis en términos de que los elementos que se disputan en el conocimiento son una cuestión que no hay que perder de vista, porque si no desdibujan las tramas concretas y objetivas en las cuales ese conocimiento, lleve el apellido que lleve, se da. Entonces ese es un plano que quisiera yo poner en la mesa para no perder de vista esa dimensión en el marco de condiciones límites, así lo pongo, como las que estamos enfrentando como humanidad y que afecta de manera muy profunda las condiciones de vida, sobre todo de amplios sectores de la población. Y ahí estaría la dimensión del sentido asociado con lo social y con la justicia también, ¿no? En términos de lo que compete a las prioridades de las agendas que institucionalmente o como comunidades habría que situar. Y me parece que ahí hay un plano importante que a reserva de las cuestiones que ya se han enunciado de manera espléndida y muy comprometida y seria y clara, me parece que como comunidad, si es que cabe la palabra, porque hay diferencias, hay cuestiones, hay posiciones, estamos necesitados de conformar agendas comunes para que la investigación no se convierta en estamentos cerrados, que si bien abonan al conocimiento, poco adhieren a la generación de políticas públicas o políticas que en términos de formación nos permitan avanzar como conjunto. Porque ¿quién puede solo en esta tarea? Yo me pregunto que tenemos de sostener el mundo, sostener la vida para que el recién llegado pueda hacer con lo que heredamos algo nuevo, diferente. Entonces es otro plano que a reserva de lo que bien señalaba el profesor del Politécnico, de si es una epistemología, cómo situar antropológicamente aspectos que tienen que ver con la ciencia, con dicha producción y con las condiciones en las cuales ese conocimiento se produce. Y ahí enfatizo la dimensión del sentido, que no es solo en el orden antropológico, sino en general, en términos de lo que un determinado saber no solamente permite producir, sino pensar, y eso involucra al sujeto en su complejidad, en su conjunto, con todos los elementos que competen al sujeto de la educación, al sujeto de la política, al sujeto de la universidad, al sujeto del conocimiento. Y es un sujeto muy complejo, porque no solamente se mueve en términos del eto, del deber ser, de lo teológico, sino también compete a intereses y posiciones que se juegan y disputan en las universidades de manera muy fuerte y profunda. Veamos, por ejemplo, las lógicas de legitimación o no, habría que ver que se han dado en función de las primas de desempeño, del Sistema Nacional de Investigadores, de los aspectos de diferenciación en las condiciones de trabajo de los académicos, y que de alguna manera se legitiman en la vida cotidiana, y eso también tiene impacto en el tipo de conocimiento que se produce y en la posición que los sujetos ocupan. Y por último, nada más quería yo, en términos de este ejercicio, y el doctor Béchot sin duda ha abierto todo un escenario muy rico desde el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y lo que compete a los colegas de la Universidad Pedagógica, para situar que en este entramado hay mediaciones muy complejas. Me parece que habría que trabajar también la cuestión de las mediaciones como formas específicas que hacen posible o no una cuestión vinculada a este etos, a esta perspectiva, a este entramado denso y complejo que ya los colegas de La Salle plantearon. Me parece que habría que trabajar en términos, por lo menos de lo que aquí se marca, la relación conocimiento-cultura, y ya tal vez ahí lo que se juega no solo en la vida cotidiana, sino lo que potencia en el sujeto para poder no solo encarar las cuestiones que desde los saberes
sitúan planos de articulación, de intervención y de práctica concreta, sino al mismo tiempo lo que involucra en términos de condiciones específicas para potenciar esa condición, o sea, para que el sujeto pueda encarar desde el saber cuestiones que en la vida cotidiana están planteadas, y en particular plantearía como una cuestión ligada al saber, a los saberes, le pongo el plural, no solo al conocimiento y la ciencia, sino a los saberes, que es el sentido productivo desde este etos del saber y los saberes, en tanto que son productores de tramas sociales, donde los etos planteados puedan tener un alcance que no solamente quede situado en el plano particular de los que nos compete esta tarea, que hay que arrebatar, hay que disputar a este capitalismo del conocimiento desde lo epistemológico, desde las epistemologías, póngale el apellido que quieran, en una articulación completa de lo que hace al territorio, al entramado, a la comunidad, etcétera. Entonces, quería, y en ese marco me parece que esto que Derrida dejó situado como universidad sin condición, habría que rearticularlo en la perspectiva latinoamericana para ubicar qué es lo que compete a las instituciones de educación superior, donde lo público habría que situarlo en términos de posibilidad de reconfiguración de los entramados en los cuales el conocimiento, la ciencia, la formación y la generación de proyectos vinculados a horizontes de transformación con justicia social puedan tener una razón de ser que movilice el deseo, que movilice el conocimiento y que movilice a el encuentro con el otro mediado por esos saberes que potencian la condición del sujeto. Eso quisiera nada más como dejar ahí inscrito a manera de reflexión a partir de la riqueza de la presentación que los profesores hicieron hace un momento. Gracias. No, gracias a ti, y los que tienen que comentar algo en primer lugar es Pablo Peralta o Alejandro Méndez, o los dos, pero sí. Yo tengo levantada mi mano. Bueno, sí, es cierto. Entonces, Alejandro. Y también Pablo. Ok. Bueno, muchas gracias, profesora Marcela Gómez, por los comentarios. Por supuesto que muchas de las cosas contigo. Nada más, me gustaría hacer una precisión, o más bien ampliar un comentario de los que usted hace. Efectivamente, cuando hablamos del quehacer, no solo el científico, sino el conjunto de quehaceres, no podemos evitar esta dimensión política, porque a final de cuentas estamos insertos y tiene que haber un orden en las dinámicas de la convivencia. Sin embargo, aquí es donde entra este elemento ético que ya mencionábamos, es decir, el conocimiento, ¿para qué es? El conocimiento es para servir, pero también el conocimiento se puede fetichizar. Al hablar de institución, una institución es necesario ponernos de acuerdo, es necesario organizar, es necesario consensuar, pero me parece que toda institución también es ambigua, es necesaria, pero al mismo tiempo riesgosa. Siempre se corre el riesgo de. Entonces, se puede hablar de una comunidad científica, pero se corre el riesgo de que también pueda ser una mafia científica, ¿sí? Como también puede ocurrir, e incluso como también ocurre, por no hablar de foros consultivos en este momento, ¿no? Pero me parece que tiene una relación sumamente estrecha. Es decir, la ciencia que está al servicio de, que se entiende como una mediación, que ella en sí misma no es una finalidad, o la ciencia que se fetichiza, se independiza de la función de quienes las hacen y para quién se hace. Sería lo único que podría apuntar. Me parece que el tema, los que usted plantea, son muy, muy ricos, y me parece que no tendríamos el tiempo suficiente como para poder desilvanarlos todos. Muchas gracias, profesora Marcela. Bien, a mí también me gustaría aportar algo. Realmente a partir de esta reflexión podríamos tener muchas sesiones más de este taller dedicados a esta temática, pero muy brevemente apuntaré que precisamente el hecho de titular este espacio de compartir como una antropología emergente es porque no es el paradigma dominante, porque históricamente se han traído todos estos vicios de inicio que usted compartía. Ahora bien, cuando nosotros hablábamos, y con eso abríamos la ponencia, ¿no?, de que no existe la ciencia como entelequia químicamente pura, ni el quehacer científico
aséptico, sino que siempre está contextualizado en el tiempo, en el espacio, en la cultura. Nos referíamos precisamente a eso. Incluso yo recordaba, por decir algo, cuando Alejandro mencionaba que muchos fines, además de económicos, también son bélicos. Uno de los periodos donde la ciencia avanza más rápidamente es en la guerra. E incluso la ciencia tuvo un gran avance en los tiempos de la Guerra Fría, porque había una lucha de humanidades, porque la ciencia defendía un paradigma político, defendía sistemas de producción, de manera que la relevancia real del progreso científico era la defensa y legitimación de un modelo económico. Y de ahí se vino la carrera espacial, la carrera nuclear. No eran fines científicos, la ciencia era un medio de legitimación política. Estaba instrumentalizada para fines políticos y para fines económicos. Cuando hablamos de una antropología emergente es porque emerge ya no una visión de una comunidad científica que lucha y compite contra la otra, como bloques transnacionales buscando una hegemonía. Ahora lo que en este paradigma que siempre será utópico, y es que si no es utópico no moverá, como usted decía, estas pulsiones, estos deseos, estas producciones de conocimiento, lo que se busca ahora es el diálogo, las dinámicas transdisciplinares, la búsqueda de complementarnos unos con otros, pero para buscar complementarnos y aceptar ser complementados con otros saberes, necesitamos partir de la base de que mi conocimiento no es absoluto. Y muchas veces ya desde ahí comienzan las dificultades. De manera, pues, entonces que a lo que quiero llegar es al adjetivo calificativo de emergente. Por eso se propone como un paradigma nuevo sobre el reflexionando, sobre lo cual estemos comentando y que lo trabajemos, ¿no? En adelante en este tipo de espacios, de suyo transdisciplinares y dialogantes. Está apagado su micrófono, doctor. Sí, es que pasaron los elotes, entonces lo tuve que apagar. Bien. No veo ninguna otra mano alzada, pero seguro que hay alguien que tendrá que decir algo. Pues yo no tengo, no veo por dónde levantar la mano, entonces. Pues entonces hablas. ¿Cómo? Entonces bueno, hablas. pero ahí hay una mano levantada, Elín, entonces me espero a... Bueno, entonces sale, yo no veo la mano de Elín, pero va Elín y después Luis Mauricio. Sale, gracias, sí. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta increíble síntesis de donde uno siente que se dice todo, se plantean todas las preguntas que pues nos habla pues directamente. Entonces, yo les quiero plantear que desde mi interés particular ahorita académico, me gustaría hacer algunos comentarios. Uno de mis intereses tiene que ver con la formación docente en lenguas de profesores de lenguas indígenas dentro de un marco que espero se perfila, digamos, incluso a nivel mundial, el fortalecimiento de y uso de las lenguas indígenas o minoritarias, minorizadas, etcétera, en todo el mundo. Incluso a partir del 2022 se
establece el decenio de las lenguas indígenas por parte de la UNESCO. Entonces este es un proyecto que tenemos en la UPN desde el CEAL y Área 2, Área Académica 2, de formación docente para hablantes de lenguas indígenas para su transmisión. En el centro de todo, digamos, lo que está ahí fuerte como propósito, idea, es promover y fortalecer no solo el uso de las lenguas, la valoración de las lenguas por sus hablantes, y lo cual implica, y sobre todo es uno de los intereses por los que yo me inscribí en este curso, es justamente la valoración y la comprensión de las epistemologías propias de los pueblos indígenas representados en estos hablantes que están tomando nuestro curso. Y entonces estamos explorando técnicas de formación y desde luego una de los impulsos nuestros es decir, ustedes tienen que estar pensando desde sus lenguas lo que ustedes ven, cómo ven las cosas desde sus lenguas. Entonces, hacemos actividades, ¿no? Como explorar desde sus lenguas cuáles son los sistemas de conocimiento, o sea, por ejemplo, estar entendiendo los valores que hay atrás de la salud, obviamente desde el cultivo, y en fin, muchas cosas. Pero también ahí entra como nuestro interés por estar como justo en esta idea de la teología utópica, cómo sería el mundo, cómo es un mundo en donde ya hay un equilibrio de epistemologías y no una mapificación de las lenguas al digamos, estado hegemónico del conocimiento. Pero también algo que, y ahí sí creo que jugaría un poco abogado del diablo, es que aunque creo que ustedes lo dijeron también más o menos bien, la cuestión, sí, creo que ustedes ya lo dicen en el sentido de no lo descolonial, sino lo postcolonial, en el sentido de no se trata de negar el conocimiento universal tampoco. También creo que, o sea, a mí de las cosas que me interesan mucho conocer y que todos ustedes que saben mucho de epistemología y de ciencia dura pueden darnos ideas, es qué sí y qué no, pero también qué, o sea, esa idea de el occidente es malo, como también creo que haberlo planteado la semana pasada, creo que puede hacernos daño también, ¿no? Porque recordemos que el occidente fue también Galileo luchando contra la Inquisición, bueno, que fue víctima de la Inquisición, también fue Copérnico, o sea, los griegos, Platón, todo ese pensamiento occidental, tampoco todas las matemáticas, los descubrimientos astronómicos, etcétera. No entiendo cuál es el sentido de echar por la borda todo y negar todo y decir vámonos a un fundamentalismo indígena, que luego puede haber esa tentación. Afortunadamente no la ha habido, pero veo esa tentación. Entonces, mi pregunta, más bien el tipo de cosas que estamos haciendo es como descubran todo lo que de por sí tienen, incluyendo sus herencias que están ahí ocultas de las matemáticas, el sistema vigesimal está en las comunidades, es parte del quehacer. Entonces, ese es el comentario que les quería hacer, que
explicarles por qué me interesa y cómo trabajar activamente para, digamos, hacer aflorar esas epistemologías que están ahí en los pueblos y las comunidades indígenas, en este caso de México, pero curiosamente estamos muy contentos porque tenemos a una profesora que es que habla mapudungún, o sea, es mapuche de Chile. Y lo precioso es ver todas las coincidencias que hay también. Y gracias a la pandemia tenemos también a personas hablantes, digo, desde mayo hasta maya, es decir, desde el norte hasta la península de Yucatán. Entonces, ahí estamos viendo esa posibilidad de realmente apoyar un proceso donde muchos, por cierto, son profesores. En Oaxaca nos pidieron, son profesores, miembros de la DEPO, o como se dice, siempre se me olvida. Entonces, son profesores activos en el sistema. Entonces, pensamos que podemos aportar algo, pero justamente creo que lo importante es pensar y queremos dar herramientas, sí, herramientas, pero con todo este fondo teórico y metodológico que pueda, sobre todo, permitir aflorar esas epistemologías en una lógica de convivencia. Eso era lo que quería Muchas comentar, gracias, preguntar. Elin. Muchas gracias, Elin. Y antes de darle la palabra a Luis Mauricio, dame un minutito, Luis Mauricio. Quiero comentar lo que está diciendo Elin en términos de lo que sucedió en la primera sesión. Ella misma había dicho de evitar el fundamentalismo, evitar lo que sería un nuevo tipo de univocismo y toda una serie de cuestiones que en la práctica las hemos rechazado, precisamente por lo que Marcela Santillán recuperó hoy de lo que dice Natalia, la horizontalidad. Democracia, en la democracia cognitiva. Eso es una lucha política también, porque tenemos que existir. Y en este sentido, de lo que dice Elin, ojalá pudiésemos justamente recuperar cómo es que los pueblos originarios están pensando y mostrar que eso es válido. También, a partir de la intervención de Pablo y lo que recupera Elin, comenzamos a perfilar, justamente así un trocito chiquitito, de lo que sería la epistemología decolonial. Porque se trata justamente de ir más allá de la decolonialidad, ubicarnos en lo postcolonial, que es creativo. Es una epistemología creativa. Y me veo en la tentación de citar otra cosa mía, si me perdonan. En este libro, que también lo pueden conseguir en el portal del Espine, que se llama Señales y huellas de una hermenéutica analógica, tengo yo un capítulo donde desarrollo justamente a la hermenéutica analógica como filosofía postcolonial. La hermenéutica analógica como filosofía postcolonial. Y entonces, allí lo que estoy proponiendo es un postcolonialismo analógico. Significa no negar a Occidente por sí, ni las cuestiones originarias por lo mejor, sino sacar las mediaciones históricas que están en juego. Y entonces esto tiene que ver precisamente con lo que Pablo y Alejandro estuvieron subrayando. Estamos promoviendo el conocimiento conjunto, aprendiéndonos los unes de los otros. Y entonces al ratito ojalá puedan volver a hablar las matemáticas
para que nos sigan haciendo aprender de toda una serie de cuestiones que están en juego y que a mí me parecieron muy apasionantes. Entonces, por ejemplo, Viri está aquí con su cámara, Natalia no tiene cámara, pero hoy nos ha ayudado mucho, en fin. Eso sería todo y ahora sí, me reprimo otra vez y le doy la palabra a Luis Mauricio. Sí, pero bueno, veo la mano levantada de Alejandro, no sé si quiera comentar algo a lo que dijo. No, pero ahora sí, deja que hablas tú después, Alejandro, porque ella habló mucho. Bueno, tú eres el que coordina, perfecto. Bueno, voy a empezar haciendo un comentario que escuché hace 35 años que trabajaba yo en el CONACYT, de unos investigadores de UNUDI, que es la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Y entonces, pues yo iba, un chamaco ahí con ellos, y entonces oíamos una conferencia y decía, no ha dicho nada nuevo, ¿no? Entonces se me quedó muy grabado el de no ha dicho nada nuevo, y entonces lo hago a la inversa. Aquí han dicho muchas cosas novedosas, y eso es lo que mencionabas al principio, Luis Eduardo, y yo lo manejo como este vínculo estrecho entre lo cognitivo y lo afectivo. Es decir, me emocionó, me motivó mucho, y sobre todo varias reflexiones, y voy a empezar con las que hicieron Pablo y Alejandro. Te saludo, Alejandro, hace tiempo que no nos vemos. Hace una pandemia un poco más. Hace una pandemia. Entonces, hay una cosa, hicieron referencia sí a la educación, y dentro de la educación hicieron mención del docente con esta visión nueva y todo, y a la escuela. Entonces, dos reflexiones de algunas cosas que he estado trabajando y cada vez queriendo impulsar más. Y entonces, cuando se habla del docente, muy pocas veces se habla del discente. Y entonces, ahorita mismo me detona, y en donde discente con C es esta visión tradicional del docente, en donde es aquel que dice. Y él dice y dice, y en cambio el discente con SC es el que estudia. Y entonces ahora sí se podría establecer este diálogo docente-discente, en donde los dos estudian y sería un intercambio, que aquí por otro lado se está hablando de un diálogo con los pares, en este caso con los que estamos ahorita aquí tratando. El otro punto que me interesó es porque está siempre esta dicotomía de la educación formal y la educación informal, pero hay otro término intermedio que sería la educación no formal, que no es lo mismo que la informal. ¿Y cuál es la educación no formal? Es aquella que, si bien tiene vínculo con lo formal, no está dentro de lo formal. Y en esto a mí me hizo mucho sentido porque en el Politécnico tenemos un programa que se llama Programa Institucional de Formación de Investigadores, y entonces quien puede entrar a un proyecto de investigación con un investigador del Politécnico como estudiante es solamente aquel que está inscrito formalmente. Pero entonces el vínculo no se da a partir de lo formal en las materias que está inscrito, sino más bien en el trabajo de investigación conjunto, estudiante y profesor, estudiante, discente y docente. Entonces, en esta parte como que es pensar un poquito más en esas alternativas, si no hay en todas las universidades, cómo pudiera haber y cómo se pudiera dar este vínculo no formal, es decir, vinculado a lo formal, pero fuera de él, ¿no? Y entonces, como en este programa. Pero, retomando lo que ya también mencionó Elin sobre lo descolonial y lo poscolonial, ahora sí, empezar a hacer este planteamiento de esta nueva epistemología que sería precolonial. Y entonces, aquí sí, tratando de tener ya un debate y hasta un poco nervioso de plantearlo delante de Lynn, sería una epistemología mesoamericana. Y entonces es tratar de recuperar
toda esta parte, decía yo al principio, del pensamiento simbólico, este giro que dio Cassirer, que para mí Cassirer es el último filósofo de la ciencia, porque de ahí todos los demás fueron científicos que reflexionaron sobre la ciencia. Y entonces él pasa de una filosofía de las formas simbólicas a una antropología filosófica. Entonces, bueno, digamos como que en este debate sí la epistemología mesoamericana, y entonces pues tratar de crear esta antropología científica en una epistemología mesoamericana, y en donde sí tendríamos, digamos, como con quienes hacer este diálogo y con quienes empezar a hacer esta construcción, y sobre todo para recuperar esta parte de las lenguas. Estuve hace un par de meses por mi proyecto de investigación en la Sierra Gorda de Querétaro, y entonces tomé una fotografía muy significativa en donde había una escuela bilingüe, y una escuela bilingüe porque se enseña náhuatl y se enseña español. Y entonces esto lo he venido reflexionando porque con algunos colegas de Chiapas, en donde ahorita se dice es bilingüe porque habla español e inglés. Y yo decía, no, es trilingüe si habla inglés, porque entonces sería bilingüe porque habla español y chol, porque habla español y tzotzil, pero no es español y tzotzil. Muchas de las veces es a la inversa. Primero el tzotzil y después el español, y ya después vendría lo trilingüe, ¿no? Entonces, toda esta parte que sí me lleva, y bueno, ya lo haré de una manera un poco más sistematizada para la presentación sobre esta propuesta de epistemología mesoamericana, esta provocación a sumarse a esta propuesta. Y bueno, ya hablaremos de eso. Eso meso en varios sentidos. Si me das un minuto más, Luis Eduardo. Mira, lo que yo propongo es de que ya nos diste un abrebocas suculento y darle la palabra. Tenemos que recuperar lo que a mí me interesa, pero no sé si a los matemáticas les interese volver a decir alguna cosa. Sí, ya dijeron de lo bimesimal. Perdóname, Luis. No, sí, adelante, no, al contrario. Alejandro, por favor. No, doctor, preferiría que Luis Mauricio terminara su idea. Muy bien, si somos tan amables y tan buenas ondas. No, lo que pasa es que sí. No, yo creo que sí, era nada más hablar como que de los varios mesos que habíamos platicado nosotros brevemente, y entonces no iría en el marco geográfico, pero sí a partir del marco geográfico. Es decir, porque entonces de ahí emerge, ¿no? La sociedad emerge a partir del medio geográfico en el que se desarrolla. Entonces me interesó este meso, porque a final de cuentas América está entre los demás continentes, ¿no? Y sin hablar de esto de Oriente y Occidente, que están muy mezclados, Oriente y Occidente desde los griegos. Hay un autor que señala, dice, lo que pasa es que Grecia tenía una ubicación geográfica oriental. Bueno, pero entonces está otro meso que sería entre el sur y el norte. Y entonces toda esta parte central, que sería la de Mesoamérica, y ahorita que estamos viendo la distribución geográfica de Alejandro en el norte, entonces sí podría ser, tomando en cuenta esto mesoamericano, entonces cómo habría lo que se vería del norte, lo que se vería del centro y lo que se vería del sur, para poder ir conformando, no hacia la epistemología del sur, sino una epistemología mesoamericana con norte, centro y sur. Nada más era eso, pero sí ahora hay que escuchar a Fernando, y creo que Natalia, y bueno, ahí debe haber varias manos más. A ver,
si Alejandro quiere hablar, pero está Natalia y está Fernando. Entonces, Alejandro, ¿vas a hablar? No, doctor. Bien, entonces iría Natalia y después Fernando, por favor. Sin poder usar el lenguaje dominguero, discúlpenme, y juntando una serie de cosas que se dijeron, nosotros trabajamos con estudiantes indígenas en Oaxaca, que son maestros de primaria. Y digamos, la discriminación existe, es un hecho, y además, históricamente en la educación en México, pues Vasconcelos trató de acabar con los indios, o cuando menos con sus lenguas. Y el efecto que eso produce en la realidad, en las personas, es que pierden su lengua, su cultura, y ellos mismos se discriminan. Entonces, cuando nosotros trabajamos con los maestros indígenas, tratamos de que puedan, en el caso de matemáticas, nosotros trabajamos con matemáticas, puedan ver qué existe vivo. Porque hay muchos estudios sobre los indios, pero no con los indígenas. Y ahí hay una diferencia muy grande entre hacerlo con y hacerlo sobre ellos. Entonces, y bueno, ese es en una parte. En otra parte es sobre la colaboración entre las disciplinas. Hay un problema, por ejemplo, para que se pueda aprovechar los estudios lingüísticos para trabajar con maestros de primaria, porque el lenguaje que usan los lingüistas muchas veces es muy complejo y contradictorio con las matemáticas. Entonces, por ejemplo, le llaman base a algo que en matemáticas no es base cuando analizan la numeración. O utilizan una notación para los tonos que son exponentes. Entonces, estamos trabajando con la numeración y usan para un tono en chatino 7 como exponente. Y entonces eso causa un problema espantoso, la notación, la terminología, y es necesario, sí, colaborar, pero es que colaborar desde esa base indígena que no tiene mucha conciencia de su conocimiento propio, con la pretensión de los dueños del conocimiento en algunos terrenos, es muy difícil. Porque no es posible cambiarles el mundo a los lingüistas, por ejemplo, o a los antropólogos que hablan sobre los otros, cuando se está tratando de ver qué sabemos, ¿sí? Entonces yo creo que ahí hay mucho que pensar y hay que tener mucho cuidado de no hacer una epistemología mesoamericana desde afuera, viendo a Mesoamérica como un pedazote de tierra por arriba, desde la pretensión de nosotros somos los que sabemos, sino qué hay ahí, ¿no? Bueno, eso es todo, gracias. Estupendo, gracias Natalia. Y Fernando, no sé cuál sea tu nombre, pero ahí tienes, y tienes la palabra y te presentas porque yo no te conozco. Sí, mucho gusto a todas, todos, todes. Mi nombre es Fernando Nadales, soy sociólogo, bueno, estoy en proceso de titulación en sociología por la UNAM. Y bueno, estoy también en un proyecto que ahorita, si puedo, les platico porque va en tono a mi participación. Quería, más que nada, agradecer por estas ponencias que han hecho Alejandro y Pablo. Se me hace como una gran síntesis o para una introducción de la antropología de la ciencia, ¿no? Me llamó mucho la atención cuando mencionan la cuestión de esta ciencia emergente y por qué se necesita otra forma de pensamiento, ¿no? Y me llama la atención también porque considero que, bueno, empiezo, considero que una ciencia emergente también necesita de espacios aptos para darse, ¿no? Y agradezco, por ejemplo, me entero apenas este año del SPINE
Y me llama mucho la atención porque justo hace 2 años yo me integro a un proyecto que se llama Red de Universidades Alternativas. Es una red de universidades a nivel nacional. Sobre todo han sido universidades comunitarias o universidades que se dedican a desarrollo agrónomo y ecológico, como puede ser el caso de Universidad Rancho Agrosol, que está en Veracruz. La Universidad del Sur se integró, ya tiene tiempo, hemos perdido contacto, pero también llegamos a trabajar con el CESDER en Puebla, y tenemos distintas universidades en la zona metropolitana del Estado de México. Bueno, intentos, apenas estamos viendo la gestión, ¿no? Entonces, justo, a mí me llama mucho la atención cuando dicen necesitamos una nueva epistemología, necesitamos unas nuevas formas de construir conocimiento científico, y ahorita esto que mencionaba Natalia se me hace grandioso, ¿no? Así de, debemos hacer que nuestros intelectuales se acerquen precisamente y trabajemos a la par con las comunidades, ¿no? Que es algo para mí grandioso, digo, porque justo estoy en un proyecto en el que estamos intentando hacer ese trabajo, esos esfuerzos, ¿no? Digo, me llama mucho la atención cuando mencionan también a la par de cuál es el papel de la universidad, que es una pregunta que en la red de universidades alternativas nos las estamos haciendo una y otra vez. ¿Cuál es el papel de la universidad? Pero también qué conocimientos queremos y como con qué fines vamos a compartir y construir esos conocimientos, ¿no? Porque pensamos que a diferencia de producir conocimiento, debemos construirlo en colectivo, ¿no? Que es la construcción colectiva del conocimiento. Para nosotros es como esa cuestión más que la producción, porque producción, ahorita que lo mencionaba muy atinadamente Pablo, me recordó a un texto que se llama EduFactory, precarización de la producción del conocimiento y alternativas, donde se menciona que justo dentro de las universidades está esta producción de conocimiento, pero que en ese papel y en esas relaciones que se dan en los círculos, no son círculos, son comunidades intelectuales o comunidades académicas, la relación tiende a ser precarizante, ¿no? Como lo hemos estado viendo el año pasado, al menos con la UNAM. Y la relación economía y escuela, que también mencionaba el doctor Pablo hace rato, se me hizo bárbara, ¿no? Así como de cómo los conocimientos la construcción de conocimiento está vinculada a las intenciones, prenociones y necesidades de un mercado global, ¿no? O sea, esas son cosas para mí maravillosas. Y bueno, quería como reconocer como todas esas partes. Perdonen, estoy un poquito nervioso, casi no se me da esto de hablar en público, y menos por redes, es para mí también como distinto. Sí, Fernando, termina porque el tiempo ya se nos está corriendo, sí, lo entiendo. No sé si en algún momento yo pudiese enviarle algún correo tanto al doctor Luis, al profesor Alejandro, al profesor Pablo y algunas de estos intelectuales que estoy viendo ahorita, para mandarles un poco de lo que se está trabajando en la red de universidades alternativas, porque a mí lo que me interesa también es de repente como que aprender mucho de ustedes, ¿no? Yo estoy en esta onda de querer aprender y empaparme de estos saberes y de estas nuevas alternativas a la educación, y de repensar la escuela, las prácticas profesionales, y de repensar incluso el mundo, como mencionaron algunos otros participantes, ¿no? Entonces, esa parte también a mí me interesaría si en algún momento se pudiese dar. Y hasta aquí cierro porque entiendo que el tiempo es muy corto. Sí, y entonces quiero regresar a lo que dije cuando iniciamos la sesión de hoy, y es que el tiempo físico que tenemos en el curso nos obliga a toda una serie de presiones, cambios y cosas que es irremisible, porque tenemos en total
Disculpe que lo interrumpa. La Viri tenía también levantada la mano. No sé si le voy a dar la palabra en un momento. Nada más quería indicarlo porque a lo mejor no la vio. Sí, perfecto. Miren, pero solamente quiero redondear un poquito y después oímos a Viri y después pasamos al cierre. Lo que digo es que a pesar del poco tiempo que tenemos, estamos obligados a aprovecharlo de la mejor manera. Y en este sentido, creo que lo que Natalia de Bengoechea dijo nos lleva a lo que yo estaba planteando como nociología. ¿Cuáles son las actitudes cognitivas que tenemos? Porque ella decía, los lingüistas llegan con su propio lenguaje, los sociólogos. Entonces, son actitudes cognitivas que hay que cambiar, precisamente en una horizontalidad, en una democracia, en una talante, para usar la expresión que Pablo mencionó, un talante científico nuevo, dialógico. Entonces, eso es el punto, y enseguida, Vivi, si toma la palabra, ahí se ha apagado el micrófono. Bien, Vivi, si tomas la palabra lo más sintéticamente posible, porque en los últimos minutos tendríamos que acordar quién interviene la próxima vez, más específicamente buscando plantear alguna de las epistemologías del sur, que ese es uno de los temas centrales, ¿no? Entonces, Viridiana, Viri, por favor. Gracias. Sí, voy a ser muy breve, nada más, bueno, empezando como, bueno, ya que pusieron en la mesa este tema, ¿no? Sobre la ciencia emergente, ¿no? ¿Cuál es la emergencia hoy en día, ¿no? Bueno, viendo todo este contexto del COVID, de las nuevas tecnologías, de ahorita vemos los problemas técnicos que tenemos para entrar a Zoom y todo esto, o sea, siento que, bueno, o sea, nuestro contexto ahorita es una invasión tecnológica, ¿no? Un boom de la tecnología, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, tenemos un mundo tecnocientífico, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo quería poner como esta problemática de cómo es que, pues, al final de cuentas, bueno, también retomando un poco el tema de lo que es, pues, cuál es el sentido, ¿no? De la universidad, ¿no? Uno va a la universidad y a uno les enseñan algoritmos, les enseñan, pues, informática, etcétera, porque pues sí hay que aprender de esto, porque es lo que ahorita el mercado necesita, ¿no? Necesita científicos de datos, big data, inteligencia artificial, todo esto, ¿no? Entonces, pero pues bueno, al final de cuentas, pues en la universidad nos enseñan, ¿no? Y nos dicen, pues aprende a programar, aprende, pues sí, o sea, a ser útil, ¿no? Pero pues útil en qué sentido, ¿no? Entonces siento que justamente esta emergencia ahorita, ¿no? Respecto a este contexto actual, ¿no? De esta invasión tecnológica, ¿no? Es pues sí, o sea, tiene mucho sentido con lo que ustedes decían, ¿no? Donde entra ahí, pues lo que es el ethos, ¿no? El deber ser, ¿no? De la ciencia, ¿no? Entonces, pues ahí pues necesitamos pues mucho, sobre todo en las comunidades científicas, en las universidades donde se enseña ciencia, pues que se enseñe también pues, ética, ¿no? Y cómo porque se enseña solo ciencia y después dices, bueno, o sea, y luego entro a un mercado, entro a trabajar para Google, entro para trabajar para algo y luego, pues, ¿qué? ¿No? Entonces, ¿cómo es que nuestra ciencia, la ciencia, ¿no? Las ciencias, pues, en este contexto actual, pues deberían, pues hace falta, ¿no? Pues estas formaciones, ¿no? Hay algo urgente, ¿no? Siento yo que se enseña ciencia en la Facultad de Ciencias y Filosofía en la Facultad de Filosofía y al final de cuentas, pues, ¿dónde queda como esa transdisciplinaridad que tanto nos surge y nos hace falta, ¿no? Entonces, yo nada más quería comentar eso, ¿no? Como, bueno, porque ahorita que hicimos ciencia emergente, es como, ¿cuál es la emergencia? O sea, se me vino a la mente
todo esto, ¿no? En este contexto actual, ¿no? De que pues, hace falta, ¿no? Y por eso agradezco pues este tipo de espacios, ¿no? Porque es en este tipo de espacios donde uno puede plantear, ¿no? Este tipo pues de carencias, ¿no? Y de qué es lo que nos hace falta, ¿no? Entonces, pues yo nada más quería comentar eso, y pues bueno, ya no entro de nuevo en el tema de la filosofía de las matemáticas, es un poco, pues, bueno, más bien bastante complicado ahí, ¿no? Volver a retomar ese tema y pues mejor, bueno, no sé, porque bueno, también, que no sé, habían propuesto que alguien platicara, ¿no? Pero como dice Lizardo, pues bueno, van a ir pues más hacia las epistemologías del sur, entonces, pues yo no sé, bueno, ahorita ya quien quiera proponer. Muchas gracias, Viri. Pues nos quedan 5 minutos porque a pesar de que comenzamos un poco tarde, deberíamos de terminar a la 1. Y en estos 5 minutos, creo yo que lo deberíamos de aprovechar para agradecerle a Pablo Peralta y Alejandro Méndez sus aportes que han motivado muchas reflexiones. Y decidir, o más bien, no decidir, sino quién se ofrece para presentar la ponencia para ahora sí, el 15 de este mes de octubre. Sería ideal que alguien se lanzara a presentar algunas de las epistemologías del sur. Incluso yo sé que hay gente trabajando a nivel de tesis doctoral sobre el pensamiento de Boaventura de Sousa Santos, se podría lanzar, o Javier, que ha estudiado también el pensamiento de Boaventura. No sé, no queremos obligar a nadie. ¿Quién se ofrece a presentar algo para dentro de, ahora sí, 15 días? La tercera sesión. Bien, si no hay, sí. ¿Me podría ofrecer para dar una pequeña introducción a las epistemologías del sur del pensamiento de Boaventura de Sousa Santos para dentro de 15 días, si gustan? O... A ver, Pablo ya movió la cabeza, no sé, Ulises está haciendo así, entonces la intervención central será a nombre o a responsabilidad de Francisco Javier y será sobre el pensamiento epistemológico de Boaventura de Sousa Santos. ¿Sí? Finalmente él estudió en un curso que él coordinaba, que Boaventura de Sousa coordinaba y coordina, pero Francisco Javier estuvo hace como 3 años, como en la 6ª sesión era, ¿no? Bueno, pues yo creo que estamos concluyendo unos minutos. ¿Alguien quiere decir algo? Felicitar, protestar, lo que sea. A ver, Ulises, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes a todas, todos y todes. Yo solamente quisiera cerrar muy brevemente comentando pues la importancia del trabajo que nos presentó Alejandro y Pablo respecto a la antropología de la ciencia. Y sí me gustaría precisar que el doctor Luis Eduardo recupera principalmente la importancia de la antropología a partir de los trabajos de Thomas Samuel Kuhn y cómo él nos sugiere o nos invita a pensar que son las comunidades científicas en torno a la reproducción de un paradigma, cómo se desarrolla la ciencia. Todos sabemos que las tesis de Kuhn también han sido muy criticadas por el relativismo científico que supusieron, sobre todo frente a la tesis de la inconmensurabilidad. Pero escuchando a Pablo y a Alejandro, me hicieron pensar lo que yo no había pensado claramente, de ver a la analogía como un concepto en el cual nos podemos apoyar para no caer en la inconmensurabilidad y por lo tanto en la falta de entendimientos, en la falta de diálogos que la inconmensurabilidad plantea. Entonces,
Eso me hicieron pensar, yo lo agradezco mucho y por tanto extiendo la invitación a que, como dije la sesión pasada, otros se apunten a exponer sus epistemologías del sur, como ya nos lo platica el doctor Luis Eduardo, porque hay que hacer una cartografía y hay que hacerla entre todos, y pues el diálogo está abierto y tenemos la analogía para buscar los consensos o intentar buscar los consensos a pesar de nuestros defectos. Muchas gracias. Marcela Gómez ya dice, muchas gracias, excelente sesión, nos dejan reflexiones, preguntas y horizontes para pensar juntos. Efectivamente. La verdad es que espero que para el 15, tercera sesión, no tengamos problemas técnicos, porque yo estaba muy ansioso. Pero salió muy bien, les agradecemos sus participaciones, sus intervenciones y nos vemos hasta la tercera sesión. Hasta luego, que esté muy bien. Que les vaya bien. Hasta luego, bonita tarde. Buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias. Gracias. En conocerte. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, gracias.